sí tenemos con nosotros conectado al expresidente de la República del Ecuador, señor Yamil Mahuad. Es un honor tenerlo nuevamente con nosotros en estas pantallas. ¿Cómo me oye ahora? La oigo muy bien, Estefanía. Al fin creo que lo conseguimos. La Muchas gracias. tercera siempre es la vencida, señor expresidente. Es un gusto tenerlo con nosotros. Arranquemos de una vez. Queremos saber su valiosa opinión acerca de la jornada del domingo. Bien, yo empezaría diciendo qué fue lo que pasó el domingo. Tuvimos un día relativamente tranquilo para lo convulsionada que ha sido la campaña presidencial ecuatoriana. En ese día tuvimos escrutinios rápidos que antes de que se hubieran contabilizado, yo diría un 20% de los votos ya ofrecían una tendencia clara sobre los resultados finales y así se mantuvieron hasta el último. Entonces fueron resultados aceptados en poco tiempo y tenemos 2 finalistas para la segunda vuelta electoral. Creo que eso es bueno. ¿Y por qué llegamos a esos resultados? Seguramente es lo que se pregunta mucha gente. Sí, claro. Primero, gracias Estefanía. Primero, la candidata del presidente Correa, Luisa González, obtuvo la votación usual para el partido del presidente Correa. Digamos que eso no fue una sorpresa. Había un pelotón de candidatos que formaban un segundo grupo desde el cual debía desprenderse el segundo que iría a la segunda vuelta. Y ahí finalmente se decantó ese grupo cuando sacó una ventaja considerable el candidato Daniel Noboa. Daniel Noboa no estaba considerado entre las opciones hace algunos días, pero desde hace unos 10 días antes de las elecciones empezó a aparecer en las encuestas como una persona que avanzaba y crecía rápido. El problema ahí, Estefanía, fueron las encuestas mismas. Hemos visto en todo el mundo que hay dificultades para que las encuestas acierten. Y en el caso particular del Ecuador, se complicaron por otras razones. La encuesta al final es un proceso de preguntas y respuestas, donde los que preguntan tienen que hacer una buena muestra estadística que refleje a los sectores de la población, que les dé los debidos pesos, que haga su trabajo de campo, que vaya a encuestar y que luego interprete esos resultados. Y de parte de quien contesta la pregunta tiene que ser una persona dispuesta, sincera, abierta a cooperar. Es muy difícil que eso se dé actualmente en mi país porque hay muchas zonas en donde el miedo es lo más frecuente, donde encuestadores no pueden entrar, están bloqueados, donde las personas tampoco están tan ansiosas de colaborar como estaban antes. Hace unos años se han vuelto cínicos, se han vuelto escépticos, y entonces en muchos casos se trató de hacer encuestas por teléfono y son muchísimo menos creíbles que las encuestas presenciales. Y para quienes consumimos las encuestas, para quienes leemos las encuestas, también sabiendo todas estas dificultades, nos es muy difícil creerlas a pie juntillas. Si a eso usted le suma la cantidad de encuestas fantasmas, de encuestadores fantasmas, de personas que ponían cualquier cosa en las redes, eso produjo un ambiente de confusión. Pero yo diría que las cosas ahora están claras, tenemos 2 candidatos, tenemos que esperar hasta el 15 de octubre y ahí tendremos la definición del Ecuador. Ya que usted habla de fantasmas, me parece interesante hacerle una pregunta que estaba incluso discutiendo hace unos segundos con Ingrid Betancourt, que también la tuvimos aquí, y es cómo se puede luchar contra la sensación de miedo que en este momento está viviendo el Ecuador, porque no solamente es lo que está pasando en la realidad, sino el miedo que tiene la gente de hacer cualquier cosa. ¿Cómo se enfrenta el miedo, señor Mahuad? Yo creo que el gran ejemplo lo da su país, Estefanía. Nos lo dio Colombia. Allá cuando lograron deshacerse de la terrible situación en que la puso el narcotráfico. Lamentablemente es el narcotráfico el que ahora se ha infiltrado en el Ecuador y está actuando con bastante liberalidad, y el Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana enfrentan un problema nuevo. Cuando esto ocurre, hay que desarrollar nuevos esquemas, nuevas habilidades, en nuevas formas de pensar sobre esa situación terrible. Nos asesinaron a un candidato a la presidencia de manera vil y cobarde, y yo creo que hay que declararlo al problema, hay que definirlo al problema,
hay que crear un plan de acción a mediano y corto plazo y tenemos que actuar todos en conjunto. La ventaja que yo veo es que la sociedad ecuatoriana está ya sensibilizada por eso, está llamando a que la gente se una en esa lucha, está solidarizándose con las víctimas, el respaldo a las listas del asesinado candidato Villavicencio ha sido muy alta, lo cual demuestra que en el corazón de los ecuatorianos hay un afán de paz y de justicia. No, y es que hemos visto mucha violencia. Quiero saber cómo está usted frente a este asesinato, porque yo sé que se conocían con Villavicencio. ¿Cómo vivió usted este día y qué nos puede compartir de los recuerdos que tenga del asesinado Fernando Villavicencio? Bueno, yo tengo varios años viviendo en Estados Unidos, no me encuentro en el Ecuador, pero era una persona cuya trayectoria la seguíamos todos los ecuatorianos, especialmente a través de los medios de comunicación. Fue una persona muy valiente que se dedicó primero como periodista y luego como asambleísta a desvelar y a poner en claro muchos casos de corrupción en el Ecuador. Y por lo tanto, los corruptos, los narcotraficantes a quienes desafiaba frontalmente, lo fueron marcando en su lista como un enemigo y terminaron asesinándolo de esta forma tan cobarde como lo hicieron. Yo creo que él deja un legado muy claro, el legado de la valentía, el legado de la lucha por un país en paz, y ese legado está siendo tomado no solamente por sus seguidores desde el punto de vista de su candidatura, sino por el pueblo ecuatoriano en su conjunto. Sé que usted está en Estados Unidos hace un tiempo y también conecto esto, como que a veces las cosas vistas desde la barrera tienen otra perspectiva distinta. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene del Ecuador de hoy desde los Estados Unidos? Ya, el Ecuador, como lo define su propia población, tiene dos problemas centrales: el problema de la violencia y del narcotráfico, que son casi la misma cosa, y el problema de la economía, que está entrando en una situación sumamente difícil. Creo que el próximo presidente o presidenta que tenga el Ecuador tiene que enfocarse a combatir esas dos cosas. Y si bien los dos candidatos pasan a segunda vuelta, ella con 33% más o menos de los votos y él con más o menos 23% de los votos, algunas personas sostienen que a ese 23% del candidato Noboa hay que sumarle los votos de Villavicencio, que obviamente van a ir por esa vía, quizá los votos de otros candidatos como Otto Sonnenholzner o una parte de los votos del candidato Topic, y entonces en la línea de partida en realidad aparece con cierta ventaja Daniel Noboa sobre Luisa González. Bueno, pues que sea lo mejor para el Ecuador. Por supuesto, estaremos muy atentos a lo que suceda en las urnas allí el 15 de octubre y también tener en cuenta que ellos van a gobernar por un periodo chiquito, que la gente en Latinoamérica sepa que es 1 año y medio, ¿no? Si no estoy mal. Sí, pero que los problemas son tan grandes que hay que entrar a resolverlos. Yo recuerdo siempre en mi presidencia, Estefanía, yo goberné 17 meses, fui depuesto por un golpe de Estado, y en esos 17 meses firmamos la paz definitiva con el Perú, que va hasta hoy. En octubre cumple 25 años, dolarizamos la economía, declaramos al Yasuní zona protegida nacional, creamos un bono de desarrollo que se mantiene hasta hoy. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Si es que se identifican los problemas, se busca ayuda y se actúa con decisión. Excelente, muchísimas gracias por sus valiosas palabras. Como siempre, un excelente análisis de la realidad del Ecuador. Expresidente Yamil Mahuad, un honor tenerlo con nosotros nuevamente en DNews y le deseamos un feliz resto de día. Es usted muy amable y lo mismo para usted. Nosotros nos vamos